Estaremos leyendo el capítulo 23 del libro de Mateo. Jesucristo está siendo confrontado, por así decirlo, por los apóstoles, por los fariseos. Si leen el capítulo 23, el Señor Jesucristo estaba siendo confrontado por los fariseos y Él puso la línea de ese punto en adelante. Les confrontó y no solo los cayó. Si leemos en los otros evangelios, capítulos atrás, ya les había puesto una línea en cuanto a que para que ya no buscaran pretexto para hacerlo caer, por así decirlo. Jesucristo entonces confronta a los fariseos y les empieza a decir sus verdades. Si leen el capítulo 23, empieza diciendo: ¿sabes qué? Ustedes deben de hacer como los fariseos porque ellos conocen la ley. Las obras que ellos hacen, de ustedes también deben de hacerlas, pero no los hagan como ellos porque su corazón está mal. No tienen que, me explico, no se sienten en las filas de enfrente de las iglesias o de la sinagoga para ser vistos por los hombres. Siéntense enfrente porque quieren ser los primeros en recibir la palabra. Ustedes cuando diezmen, no diezmen para que todo el mundo vea cuánto van a dar. Ustedes diezmen porque quieren glorificar a Dios. Ustedes cuando oren, no oren para que todo el mundo vea. Ustedes oren para buscar la presencia de Dios en sus vidas. En esencia, Cristo les estaba diciendo: hagan lo que ellos hacen, pero no con el corazón que ellos hacen, porque eso es incorrecto. Cristo estaba prácticamente poniendo la línea, estaba tirándoles y diciéndoles todo lo que son, que eran sepulcros blanqueados, que eran ciegos, guías de ciegos. Y llega el capítulo 23, versículo 37, después de haber estado hablando ahí con los fariseos, y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Cuántas veces quise una y otra vez tratar de mostrar mi mano sobre ti, de mostrar, me explico, mi poder sobre ti, de protegerte, y no quisiste? De hoy vamos a hablar acerca de cómo es que muchas veces nosotros, me explico, pasamos por diferentes situaciones y aún así decidimos no buscar a Dios. El libre albedrío es una característica en el ser humano. A diferencia del calvinista, nosotros pensamos que nosotros tenemos la posibilidad de decidir. Usted se puede levantar en la mañana y no es un robot, me explico, para no poder decidir entre qué hacer. Usted puede ir, me explico, y pensar lo que usted quiere pensar. Usted puede estudiar lo que usted quiere estudiar. Y usted puede tener un discernimiento y un albedrío, libre albedrío para decidir. Nadie es, me explico, empujado, me explico, nadie le tuercen el brazo para que venga aquí en la iglesia. Usted decide venir a la iglesia. Nadie se le tuerce el brazo para que lea su Biblia. Usted decide leer la Biblia. Igual, de la misma manera, nadie se le tuerce el brazo para orar. Usted decide orar. Usted decide. Usted tiene la capacidad para ser expuesto a diferentes situaciones y en base a lo que usted vivió, tomar decisiones. Usted decide. Cuando hablamos con personas, por ejemplo, que piensan que el hombre no tiene la capacidad de decidir, y hablando con situaciones, por ejemplo, hablando con gente atea que dice que el cristiano es así porque nació en una familia cristiana. Y esto es a cierto punto, me explico, limitar la capacidad del ser humano al entorno en el que nació. Yo no creo eso. Yo creo que si usted nace en una familia, me explico, que batalló, usted puede hacer la diferencia en su vida. Yo creo que aún, me explico, si usted nació con padres con ciertas inclinaciones, usted puede decidir hacer lo contrario. Va a ser difícil, pero usted decide. Y así como hay hijos, me explico, con malos padres que salen bien, hay hijos con malos padres que salen mal también. Cada quien tiene la posibilidad de decidir. Dios nos dio esa capacidad. Y aún el cristianismo mismo, curiosamente, los lugares donde más hay persecución es donde más crece el cristianismo. Últimamente, en las últimas décadas, el cristianismo en China, donde está prohibido, me explico, ha crecido increíblemente. Rompe, me explico, con la idea de que, bueno, son cristianos porque nacieron en ese entorno. No es cierto. De hecho, en la historia, cuanto más se oprimía el cristianismo, más, me explico, más se reproducían.
Cuando la gente y el gobierno, me explico, que estaba en contra, había cristianos más fervientes en ese tiempo. A lo mejor fuera bueno, ¿no? Ponernos en una situación similar. Pero sabes, cuando estudiamos la Biblia, vemos y estudiamos aún el pueblo de Dios, cómo es que ellos pasaron por diferentes situaciones, y dice la Biblia, y no quisieron. Ellos fueron expuestos, estuvieron viviendo diferentes maravillas. Y cuando se les presentó Dios mismo, al que se supone habían adorado y al que se supone se habían sido apartados para vivir para Él, para hacer la diferencia entre los otros pueblos y el pueblo de justicia, el pueblo de verdad, el pueblo decidió no seguirlo. Espero, hermanos, y la predicación de hoy le anime a considerar seguir a Dios. Punto número 1, un pueblo que conoció a Dios. Un pueblo que conoció a Dios. Ahora, yo no creo que Israel y la iglesia sean una misma entidad. Yo creo que son cosas distintas. Pero hay muchas aplicaciones en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que hablan acerca de Jerusalén. Acerca de Israel, y tiene implicaciones aún en el cristianismo, en la iglesia actual. No digo que son iguales, creo que son distintas, pero creo que hay implicaciones y cosas, me explico, que podemos extraer del Antiguo Testamento y aplicarlo en la actualidad. Ahora, un pueblo que conoció a Dios. Y hermanos, qué increíble es nomás pensar acerca de Israel, cómo ellos vieron la mano de Dios de una manera que ningún otro pueblo lo ha experimentado. El pueblo de Israel, no solo desde el principio fue apartado, no solo desde que estaba Abraham, dijo, hey, tú sal de tu tierra y ponete, porque de ti voy a ser una nación grande. Con gente, me explico, como la arena del mar. Voy a hacer de ti, me explico, la gente que te bendice, yo la voy a bendecir. Es un tip ahí por si se presentan con un judío. Dios bendice hasta la actualidad. Dios los sigue bendiciendo. Dicen que los judíos son los más ricos del mundo, ¿no? Son los que tienen control del mercado. Estaba platicando con uno de los pastores, me dice, no, en Nueva York los más pudientes son judíos. Y yo, ¿en serio? Sí. No sé, será porque Dios lo había prometido desde el principio, no sé. Pero ellos experimentaron una bondad, me explico, y una gracia que no se le brindó a todos los pueblos. Dios les dijo a él, bendeciré a los que te maldijeren y maldeciré a los que te maldijeren también. No nos dijo eso a los mexicanos, tristemente. Dios escogió a Israel. Ahora, nosotros, por otro lado, hermanos, también hemos sido bendecidos por eso, por esa descendencia aún, por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Y hay ciertas cosas, ciertas implicaciones que también nosotros hemos experimentado y hemos vivido. Punto número 1, vieron el poder de Dios. Vieron el poder de Dios. Deuteronomio 6, del 12 al 13 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Aquí hablando, me explico, a Moisés, hablando al pueblo porque estaba a punto de morir. Moisés estaba tratando de animarlos y diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a morir, pero mira, déjame recordarles la ley, déjame recordarles lo que tienen que hacer. No te olvides de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Dice, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y Él solo servirás y por su nombre jurarás. Todavía hasta en la actualidad, los judíos fervientes, los judíos ortodoxos siguen, me explico, recordando ese evento. Ahora, cuando nosotros estamos siendo esclavos, me explico, pues se nos salvó de una manera distinta. Sí pasamos por batallas, pasamos por persecución, hubo todo un filtro, ¿no?, de diferentes problemas, tanto políticos, económicos, etcétera, dentro de nuestra nación. Pero al pueblo judío se le sacó de una manera increíble. Se le sacó de una manera donde no había posibilidad de pensar a que era algo distinto a Dios. Se le salvó de una manera donde era claro y evidente que Dios estaba protegiendo a su pueblo. Cuando Israel estaba con los egipcios, la Biblia dice que mandó ciertas plagas, pero el pueblo donde estaba, el pueblo de Gosén, donde estaba Israel, no le pasó nada. Nada. Murieron personas, pueblo de Israel no. Cayó granizo en todos lugares menos en el pueblo de Israel. Es más, hubo oscuridad por unos días, el pueblo de Israel no. ¿Cómo se pudo? No sé cómo pasó, pero pasó. De hecho, hay una incluso evidencia arqueológica acerca de las diferentes plagas que Dios mandó. Evidencias no solo extrabíblicas, pero es interesante si algún día quieren estudiar eso. Pero Dios los salvó.
Ahora, el pueblo de Israel conoció y entendió el poder de Dios de una manera en la que a lo mejor usted y yo solo podemos imaginarlo. En cuanto a cómo salió. Me explico, estaba el mar y abrió el mar. Nada más pónganse a pensar, es como cruzar a la isla del Tiburón, me explico, en seco. Y tener todo un ejército atrás y ¿qué hacemos? Y pudieron pasar. Increíble. Mientras el pueblo de Israel pudo experimentar el poder de Dios de una manera palpable, el cristiano también tiene el poder de Dios en su vida por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en 1 Corintios 15, el versículo 15 y el versículo 20 dice: y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. En contexto está cuestionando al pueblo diciendo: si Cristo no resucitó, entonces vano es lo que creemos. Y inicia el versículo 15 hablando de esto: y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos resucitan. Es una pregunta retórica, está simplemente haciendo inferencia a que si Cristo no resucitó, entonces nosotros estamos mintiendo porque creemos que los muertos no resucitan. Pero el versículo siguiente lo aclara. Dice: mas ahora Cristo resucitó de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sabes? Nosotros resucitamos cuando somos salvos. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el hecho de que el hombre, me explico, pase a formar parte de la familia de Dios, en esencia es un milagro. Porque estamos inclinados a siempre hacer el mal. La Biblia sí dice, me explico, que el ser humano sin Dios no tiene ninguna posibilidad de ir al cielo. El ser humano en sus fuerzas no puede hacer nada para alcanzar el cielo. Entonces, lo justo es que nosotros muramos y vayamos al infierno. Eso es lo justo. Pero cuando Dios mostró su poder sobre nosotros, nos da la alternativa de poder elegir ahora sí el cielo. Cuando Cristo murió para Él ser el camino, la verdad y la vida, para que nosotros podamos tener derecho ahora sí al cielo. En Él está nuestro depósito, en Él está nuestra confianza. En Él podemos decir: ahora sí, Señor, con confianza puedo decir: voy al cielo y soy tu hijo. ¿Por qué? Porque moriste por mí. Hay muchos versículos que avalan esto. Y mientras el pueblo de Israel conoció palpablemente las señales que Dios hizo, hermanos, nosotros también podemos palpar en esencia cuando somos salvos y experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas cuando somos perdonados por nuestros pecados. Cuando una persona es salva, cuando una persona se humilla, cuando una persona está inclinada y está orando y le dice: Señor, reconozco que te necesito. Porque verás, Señor, tu palabra dice que yo soy condenado por el pecado que he cometido, y Señor, tú sabes que son muchos. Y Señor, tú sabes que el pecado, me explico, aún está en mi corazón el querer hacerlo. Y Señor, tú sabes que aunque yo sé que estaba mal, terminé haciéndolo. Y yo sé, Señor, tu palabra dice, Señor, que este pecado me condena al infierno. Pero no quiero ir ahí. Y Señor, perdóname. Y Señor, me humillo ante ti reconociendo mi pecado y implorando tu perdón. Y cuando hay un corazón genuino, la Biblia dice que Dios perdona el corazón de la persona. Y cuando dice la Biblia que hay un corazón genuino, sincero, dice: podemos ir al trono de la gracia y alcanzar misericordia, dice la Biblia. ¿Sabe? Usted experimentó el poder de Dios cuando usted fue salvo. Y usted ha experimentado también, me explico, aquella congoja, me explico, que hay en el corazón de alguien que no sabe qué va a pasar con su vida cuando muera. Usted ha experimentado la bendición de poder levantarse y sentir, me explico, limpio de sus pecados, sentirse libre. Y para aquellas personas que aún batallaron con drogas, con adicciones, me explico, con otras cosas, ellos pueden levantarse y decir: Señor, ahora sí, por medio de ti soy más que victorioso. Y he hablado con diferentes personas en cuanto a ¿cómo? Pues nunca he sido adicto, me explico, a la cocaína, a la marihuana, al cristal, a todos ellos. Y cuando veo personas que son salvas y de ese punto en adelante pueden hacer su vida con victoria, les pregunto: ¿cómo? No sé, me dicen. Yo no podía. Yo muchas veces lo intenté hasta que Dios hizo la obra en mí. Entonces puedo. Y sabes, ellos experimentan la gracia de Dios de una manera distinta. Ahora usted, si fue salvo, si en realidad tiene la seguridad que va a pasar con su alma, entonces usted reconoce el poder de Dios en su vida.
Reconoce de dónde lo sacó Dios. Y reconoce entonces que ahora puede decir, gloria a Dios, voy al cielo. Mientras los israelitas experimentaron la mano de Dios por medio de esos grandes milagros cuando salieron, usted, hermanos, usted experimentó la gracia de Dios que ahora tiene vida eterna. Y aún me explico, las cosas palpables que Dios hizo no son nada en comparación a las cosas eternas a las cuales usted ahora es digno de. Es lo que dice la Escritura. De hecho, aún los judíos hasta la actualidad siguen esperando señales. Y a todos, a Cristo le pedían señales, por eso Dios hizo tantas. Pero nada de eso salva. Dios lo hizo nomás para Cristo, lo hizo nomás para confirmar quién era Él. Ahora, mientras el pueblo de Dios conoció el poder de Dios, vieron el poder de Dios, nosotros hemos visto el poder de Dios al ser salvos. Ahora, punto número B, gustaron de su bendición. El pueblo de Dios, cuando no solo fue sacado de la esclavitud, no fue en el éxodo, no solo salieron, me explico, también gustaron de las bendiciones de Dios de una manera increíble. Cuando ellos salieron, dice las Escrituras que los llevó por 40 años en el desierto. Estuvieron 40 años, me explico, vagando en el desierto. Una vez me mandaron ahí la distancia de donde llegaron los judíos a donde era la tierra prometida, y se podía caminar en 4 días, creo. Y uno dice, bueno, pues ¿cómo le hicieron? Bueno, no sé, la verdad es que aún se me hace, me explico, loco. ¿Cómo estar dando 40 años vueltas, me explico, no llegar? No lo sé. Sin embargo, hay evidencia arqueológica también que avala esta situación. No por eso no lo podemos desacreditar. Ahora, durante esos 40 años, ellos, me explico, oraron y Dios les mandó comida por 40 años. No tenían que hacer nada, nomás tenían que levantarse, agarrar el maná y comer. No sé qué saben, pero me imagino que ha de haber sabido bien rico. Ahora, no solo eso, cuando pasaron los 40 años, dice la Biblia que llegaron a un lugar donde fueron confrontados primero con Jericó. Una ciudad de murallas increíbles. Si usted también estudia un poco de historia, también las murallas eran prácticamente, me explico, como edificios prácticamente. Ahora, la manera en la que Dios permitió que estos hombres entraran también fue una bendición. Lo único que les dijeron, ¿sabes qué? Ni tienes que pelear, nomás dale vuelta 7 veces y van a caer los muros. No, Señor, eso es imposible. Bueno, pues por eso les dije que Dios mostró de una manera increíble. Porque en esencia palparon el poder de Dios físicamente. Dieron 7 vueltas, los muros se cayeron y entraron y tomaron la ciudad de Jericó. Y no solo la ciudad de Jericó, pasaron a la ciudad de Ai. Y después los reyes del norte, me explico, le hicieron guerra a Israel, que eran prácticamente, creo que eran 7 reinos, bajaron y Dios los destruyó. Después los reyes del sur dijeron, no, estos hombres están haciendo grandes cosas, entonces hay que ir y matarlos. Y el ejército también es mucho más grande que Israel y Dios los destruyó. Y luego Dios les dice, ¿sabes qué? Ustedes están en una ciudad que no edificaron. Ustedes están ganando y comiéndose las viñas que no plantaron. Ustedes están viviendo en casas que no hicieron. ¿Me explico? Glorifíquenme. La Biblia dice ahí en Levíticos 26, 3 al 4, no solo eso, dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y les pusieras por obra, yo daré lluvia, vuestra lluvia en su tiempo. La tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Si nomás me sigues, si nomás me guardas, no solo te saqué, sino que te voy a bendecir en todo lo que haces. Y creo que hasta la actualidad Dios los sigue bendiciendo a esos judíos. Y nomás si también se pone a estudiar un poco de historia, ¿cuántas veces pueblos han tratado de destruir esa nación y no han podido? Y dicen, por suerte, pues intenta atacarlos a ver si puedes. La Biblia dice que Dios los va a proteger. Ni hay ningún otro pueblo en la historia que ha sido esparcido por todo el mundo y ha sido devuelto a su lugar porque Dios así lo prometió hace 2500 años, 1500 años atrás, 2500. Ahora pónganse a pensar en eso. Ese pueblo, me explico, por algo honran a Dios de una manera equivocada en la actualidad, pero me explico, Dios ha tenido cuidado de ellos. Mientras ellos buscaron esta bendición, hermanos, nosotros tenemos aún una bendición más grande, dice la Biblia. Mateo 6, 31 al 33 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabes? Hay una promesa también para los creyentes salvos.
Hay una promesa de que si tú buscas a Dios, Dios va a bendecir. Hay una promesa de que si tú honras a Dios con tu vida, me explico, y pones primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero eso es para los que ponen a Dios primeramente. La promesa, me explico, es para aquellos que quieren. No es para todos. Platicando con personas que han estado en situaciones bien difíciles. ¿Y cómo le haces? Pues gracias a Dios. Oye, pero no alcanza, simplemente con tu salario no cuadra. Sí, pero gracias a Dios aquí estamos. Y platicaba la otra vez con los hermanos también en un ejemplo grande de George Mueller, que tenía un orfanato de 2,000 niños y él nunca recibió dinero, me explico, él no tenía un salario para ayudarlos, él simplemente oraba y Dios bendecía. Él simplemente decía, ¿sabes qué, Señor? Por favor, necesito cuidar a los 2,000 niños, darles uniforme y cuidar los salarios de todos, y Dios bendecía. Y ¿sabes qué? A lo mejor ustedes han estado en una situación similar y Dios ha bendecido. Yo puedo decir que yo sí. Yo puedo decir, Señor, ¿sabes qué? Estoy en una situación, Señor, y si tú no bendices, no lo voy a poder sacar adelante. Porque, Señor, mira, mi comida, mi carro, mi salud, la salud de mi esposa, la salud de mi hija, y Señor, no puedo, no cuadra en mis fuerzas. Pero Dios bendice. Ahora, mientras los israelitas tuvieron el poder de Dios en sus vidas, me explico, vieron el poder de Dios y Dios los bendijo, el cristiano también puede decir lo mismo si pone a Dios primeramente. Esa es la promesa. Es más, la promesa del diezmo dice que si nosotros damos nuestros diezmos, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunden. El problema es que no todos creen eso. De hecho, en porcentajes, muy pocos de los cristianos creen eso. Las estadísticas dicen que nomás el 30% de los cristianos dan, y de ese 30% no todos dan el diezmo, nomás dan. Pero bueno, la bendición está para el que la quiere. Punto C, no solo Dios les dio bendición, punto C, Dios también les dio victoria. Josué 24, el 8 al 14, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, a las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Les comentaba, ellos no solo vieron la bondad de Dios en las lluvias, en las siembras, en el oro y las cosas que llegaban a su nación. Dios les prometió también victoria sobre las naciones y cosas, ellos gozaron de cosas que no hicieron nada para tener. Hermanos, aquellos que son salvos también, hay victoria sobre aquellas cosas con las que están batallando. La Biblia habla de que aún Dios puede honrar el matrimonio cuando, por más destruido que esté, Dios da victoria sobre eso. Y lo he visto. He visto, me explico, hombres que se están matando a golpes, parejas que se están matando a golpes y llegan a la iglesia y salen bien. Lo he visto. He visto jóvenes, me explico, que no tienen rumbo en sus vidas y vienen a Dios, a los pies de Dios, y Dios les da dirección y rumbo, y ya saben qué van a hacer con sus vidas. He visto, me explico, también señores que no tienen esperanza y en Dios encuentran esperanza. Sí lo he visto. Pero sabes, la promesa no es para todos, es para los que quieren. La promesa no es, hermano, ni está ligada, Dios no está ligado a hacer lo que usted quiere cuando usted lo quiere hacerlo, es cuando usted le da su lugar. ¿Sabes? Dios nos permite elegir. Y mientras tengas la bendición acá y mientras tengas tus fuerzas acá, tú estás en medio y tú dices, bueno, ¿qué voy a elegir? La Biblia dice que le dijo Jerusalén, Jerusalén, que mataste a tus profetas. Dice, ¿cuántas veces quise rejuntarte como la gallina que junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? La Biblia habla también en Romanos 8:37, dice, antes, en todas estas cosas, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
En medio de persecución, en medio de situaciones complicadas, en Él tenemos victoria. Y hay quien dice, ¿sabes qué? No, yo no ocupo eso de la iglesia, yo no ocupo eso de Dios para arreglar mi vida. Digo, intenten. Una vez estaba hablando con un joven que me estaba haciendo según él carrilla, me explico, y diciéndome, ¿sabes qué? No, pues tú mira, tienes la mente así, porque mira, tú nomás crees en la Biblia. Y yo, así, sí. Y mira, no puede ser, me explico, Dios te ha lavado el cerebro para ser un siervo, me explico, de esa denominación, de esa iglesia. No eres nadie, no tienes nada, tu cerebro y tu mente están así. Y le digo, pues estoy así, le dijo, pero tengo una esposa que me ama, ¿y tú? No, pues tengo un hijo, ni siquiera vivo con él. Ah, bueno, ok. Soy así, pero Dios me bendice y tengo trabajo y un carro. ¿Tú? No, pues no tengo nada. Ah, ok, pues estoy así, tengo rumbo en mi vida. ¿Qué vas a hacer tú? Ni siquiera puedes conservar tu trabajo. O sea, mi pregunta es entonces, ¿quién es el que tiene la mente así? Porque sabes que mientras el mundo grita y proclama y diciendo, ¿sabes qué? Es una bola de tontos los cristianos. Yo veo algo bien diferente cuando veo las vidas de ellos. Yo veo algo bien distinto, me explico, cuando veo gente, matrimonios que no pueden en sus fuerzas, que están a punto de caer y por última opción, tristemente buscan a Dios y Dios los une. Yo sí lo he visto. Hermano, ¿sabes qué? Pero todos tienen la oportunidad de decidir. Mientras Dios da sus bendiciones, tú tienes tus fuerzas y la manera en la que tú quieres actuar, pero sabes que tú estás en medio, tú tienes la oportunidad de decidir. Y para los cristianos aún han experimentado el poder de Dios de diferentes maneras. Y no solo eso. Punto número 2, el pueblo al que se le brindó guía. Al cristiano, hermano, también tiene guía. Hebreos 12 del 7 al 11 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien padre no disciplina? Si leen en contexto, está hablando acerca de que, bueno, Dios es un Dios que trae disciplina a aquellos que no obedecen. ¿Por qué? Porque quiere, hermanos, que vivan para Él y por Él. Si Dios no disciplina, entonces la Biblia menciona que entonces sois bastardos. Y a la torre dices, qué palabra tan fuerte. Pues sí, pero si yo no disciplinara a mi hija para corregirla, me explico, entonces no la tratara como mi hija. Tengo que corregirla. Ahora, de esta manera, Dios ha utilizado diferentes situaciones para traer también guía al cristiano. ¿Cómo lo hizo también con el pueblo de Israel? Vemos aquí punto número A, Dios lo hizo con los profetas. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios, mientras el pueblo de Israel empezó a gozar de las cosas que les había dado, de las victorias que tenía, me explico, aún si nos vemos un poco más en los reyes con Salomón, es increíble lo que Dios hizo. Dice la Biblia que aún, me explico, lo que menos valía que la plata era como, me explico, era como tierra, nadie usaba la plata, había oro en ese tiempo. La riqueza que traía vinieron de otros pueblos, incluso Babilonia, que después llegó a ser un imperio, llegó nomás para admirar eso. Reinos llegaban y estaban completamente sometidos sobre ellos, y Dios lo permitió, Dios lo bendijo. Pero en medio de todo eso, el pueblo de Israel, me explico, siempre encontró la manera para ignorar los mandamientos de Dios y hacer las cosas en sus fuerzas. Y uno diría, pero ¿cómo puede un pueblo que experimentó el poder de Dios de una manera tan increíble después negarlo? Oh, sí se puede. Muchas veces lo hacemos. Mientras Israel, dice, tuvieron a los profetas, nosotros, hermanos, también tenemos hombres aquí y personas que nos pueden dar cierta guía. El pastor, por ejemplo, Dios lo ha puesto aquí para traer dirección a aquellas personas, me explico, que no tienen dirección, porque Dios para eso lo puso. Y mientras digan, ¿sabes qué? No, está loco el pastor, mira lo que nos está pidiendo, ni al caso, no tiene sentido, me explico, mejor yo lo hago a mi manera. Bueno, tiene la opción de decidir. Digo, en su momento Israel también tuvo profetas y también los tiraron a loco, pero tuvieron la opción de decidir. Mientras el pueblo de Israel estaba y los profetas les predicaban, arrepiéntense, búsquense a Dios, busquen a Dios, aquel Dios que los salvó, busquen a Dios, aquel Dios que los puede destruir si lo ignoran, busquen a Dios y los tiraban a loco. Uno tras otro, unos mataban, explico, a otros ignoraban, a otros le hacían, dice la Biblia, era como cantos románticos. Se escucha, no, pues hablas bien, pero nunca hubo un cambio.
Mientras Israel tenía sus profetas, hermanos, Dios ha puesto a la iglesia, pero usted elige. Cuando se da un consejo, cuando se da una predicación, cuando se da una exhortación, usted elige qué hacer con ello. Usted puede decir también, puede que entre por un oído y salga por el otro. Usted decide. Los israelitas así vivieron. Pero usted decide. Dios utiliza hombres, me explico, para exponer la palabra de Dios y que usted pueda tener guía y no viva sin rumbo. Primera de Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, hablando del pastor ahí, o del anciano, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Dios ha puesto al pastor por una razón, hermanos, para traer guía. Ahora, no solo el pueblo tuvo guía por medio de los profetas, tuvo también guía por medio de quebrantos. Y eso también está interesante. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel pasó por diferentes situaciones. Y hablando nomás del tiempo de los jueces, ¿cuántos recuerdan que los jueces una y otra vez Dios los mandaba para sacarlos de la opresión en la que estaban? Y mientras el pueblo de Israel estaba, me explico, acá empezando a mezclarse con el mundo, acá empezando a jugar con aquellas cosas que Dios decía, no juegues con eso, involucrándose en cosas, en rituales que no debían, Dios decía, ¿sabes qué? Si no me haces caso, entonces te voy a mandar a ellos para que te destruyan. Y poco a poco, me explico, los tenían sometidos. Hubo reyes, me explico, que no los permitían sacar, ni vender, ni hacer nada, los tenían prácticamente atados. Y en medio de eso, Dios mandaba los jueces, que les traían libertad y les permitía salir. Sabes, a lo mejor en la actualidad no tenemos jueces, pero Dios utiliza diferentes eventos para llamar nuestra atención. Yo he visto cómo Dios utiliza el quebranto de la salud, el quebranto económico, el quebranto, me explico, aún de tus relaciones para llamar tu atención. Y mientras gente dice, no, yo escucho la predicación, pero ignoro a la palabra de Dios, ignoro a Dios en mi corazón, Dios manda estas cosas, me explico, para que tú reconozcas. ¿Cuántas personas he visto que se acerquen a Dios y empiezan a tomar decisiones y después Dios les quita la salud? ¿Sabes qué pasa? Empiezan a orar y a arreglar su vida. ¿Cuántas personas están batallando con sus hijos? Vienen a la iglesia y empiezan a tomar decisiones y pues ya es suficiente, me puedo ir. ¿Cuántas personas pasan por situaciones complicadas que Dios permite nomás para llamar tu atención? Y mientras Dios permitió quebranto en el pueblo de Israel, Dios permite cosas complicadas en tu vida para llamar tu atención. Dios permite, me explico, esa situación económica donde careces, me explico, ahora sí para que voltees a ver. Y Dios permite, ¿sabes qué? Mira, te saqué de una mala relación y ahora estás iniciando otra mala relación. Te saqué de una situación mala económicamente para que me lo glorificaras, saliste y ahora estás pasando por otra situación mala. Te ayudé con tu familia para que después la dejaras. Dios muchas veces, hermanos, permite quebrantos para sacudir al pueblo, nomás para que le volteemos a ver. Pero una vez más, tú decides. Una vez más, Dios te permite a ti decidir entre si ahora sí buscarlo o no buscarlo. Es tu decisión. Dios ya manda la predicación, tú decides ignorarla, está bien, es tu derecho. Dios ya manda situaciones complicadas, si tú decides ignorarla, está bien, es tu derecho. Pero no digas que Dios no quiso juntarte una y otra vez, como una gallina junto a sus polluelos, y no quisiste. Es feo ver cómo muchas veces gente, me explico, se desanima de las cosas de Dios por cualquier tontería, por cualquier tontería, y se van alejando y Dios aparta su mano. Dios aparta su mano de bendición, me explico, y ahora lo que Dios bendecía en tu matrimonio ya no lo tienes. Lo que Dios bendecía con tus hijos ya no lo tienes tampoco. Y aún económicamente, de alguna manera, ya no cuadra nada, aunque tengas más dinero. Y luego se preguntan, ¿por qué? Bueno, pues es que tú decidiste. ¿Querías la bendición de Dios en tu vida? Bueno, tenías que buscarla. Dios utilizó diferentes maneras y tú decidiste. No solo Dios utiliza quebrantos, punto C. Dios permitió destrucción completa
En el caso de Israel, Jeremías 12:17 dice: mas si no oyeres, arrancaré esta nación, sacándola de raíz, destruyéndola, dice Jehová. Si nomás nos ponemos a pensar un poco acerca de la manera en la que Dios permitió que Israel destruyera, es increíblemente triste. Cuando hablas de Isaías, cuando vemos Isaías, aún se habla de mujeres, me explico, comiéndose a sus propios hijos. Y uno dice, ¿cómo puede pasar eso? Bueno, se alejaron de Dios y Dios quitó su mano. Y yo he visto a un cristiano, me explico, que se alejan de Dios y después los veo en lugares donde digo, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo es que, me explico, tu vida llegó a tal declive? ¿Cómo es que tu vida llegó, me explico, a tantas... ¿Qué pensaste cuando te alejaste de las cosas de Dios? ¿Qué pensaste cuando quisiste dejarlo a un lado? ¿Qué pensaste? Porque Dios utiliza, me explico, no solo el quebranto, pero Dios puede destruir tu vida completamente. No más para llamar una vez más tu atención. Muchas veces gente es lo que necesita. Porque ¿sabes quiénes son más fervientes en las cosas de Dios? Aquellos que pasaron por situaciones bien difíciles. Aquellos hombres, me explico, que anduvieron en la calle, que anduvieron, me explico, viviendo de droga en droga y no tenían la oportunidad de salir y luego son salvos y arreglan su vida. ¿Sabes quiénes son más fervientes? Esos hombres. La pregunta es, ¿tienes que pasar por eso para agarrar la onda? Porque tú eliges. Tú decides. No digas que Dios no quiso una y otra vez captar tu atención, porque en 10 años de hoy vas a voltear para atrás y ¿qué hice? ¿Por qué no salieron las cosas como? ¿Por qué no le diste lugar a Dios? Israel experimentó muchas situaciones, me explico, aún el cristiano ha experimentado el poder de Dios, no solo en la salvación, en las bendiciones, no solo en las bendiciones, en victoria en su vida, tiene esa posibilidad. Pero si te alejas, esa bendición también se aleja también. Tú decides. Una vez me tocó estaba en la otra iglesia, yo iba a otra iglesia hace tiempo atrás, Cordero de Dios, donde predica el hermano Octavio Dávalos. Cuando éramos niños íbamos para allá, yo y mi familia, y me tocó una vez cuando estábamos cambiando de edificio, vi un joven que estaba arriba en el techo que tocó un alambre electrificado de la corriente de alta tensión. El muchacho estaba en el segundo piso y del techo y cayó hacia abajo. ¡Pum! Se desplomó. Y lo lógico era que muriera. Por de la altura que cayó, me explico, la corriente que pasó por su cuerpo. Era lo más lógico. Pero Dios le permitió vivir. Y de hecho fuimos a visitarlo en ocasiones, me explico, y yo recuerdo la pierna la tenía reventada porque por ahí salió la corriente. Quemadas partes de su cuerpo por la situación tan complicada. Y algo que era todavía más increíble para mí es que él era llamado, o es lo que él dijo alguna vez. Él confesó, no, pues Dios quiere que le sirva. Ahora, si era cierto o no es cierto, no sé. Pero en medio de todo eso, Dios le permitió vivir y dije, wow, ahora sí este muchacho va a vivir para Dios, porque fue un milagro lo que experimentó. Y hace pocos años murió, completamente alejado de Dios, en las drogas, completamente, me explico, fuera de su voluntad. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si alguien experimentó la mano de Dios tan palpable, después puedes irte completamente del mundo? Es que tú decides, pues. Tú tienes la oportunidad, me explico, de experimentar esas cosas para darle la gloria a Dios en tu vida y tú decides si hacerlo o no hacerlo. He estado con personas que están en una situación tan complicada, que tienen miedo, que están llorando porque no saben qué va a pasar. Y se acercan y piden consejo y ¿sabes qué? Sale bien. Y después viven como si nunca se les hubiera dicho nada. Y la pregunta es, ¿por qué? Es que tú decides. Cuando Cristo dice Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántos profetas mandé? ¿Cuántas cosas hice? ¿Cuánto poder experimentaste? ¿Y cuántas veces quise juntarlos como una gallina junta sus polluelos y no quisiste? Entonces, hermanos, en esencia, mi única intención al momento de predicar esto es hacerles ver que ustedes a lo mejor han experimentado la mano de Dios.
Si la mano de Dios ya se aparta de su vida, no es que Dios no quiere, es que usted no quiere. Es que usted no quiso. No, es que estoy bien ahorita, no ocupo a Dios. Está bien. Piénsalo así. Pero tarde o temprano siempre hay consecuencias. Siempre. Y lo he visto muchas veces. He visto padres, me explico, que vienen a la iglesia esperando, teniendo, me explico, la oportunidad de que Dios haga algo diferente en sus vidas. Y luego se alejan de Dios y luego veo a los hijos siguiendo el mismo patrón. El mismo patrón. Si vi una mujer, me explico, que batallaba con mantenerse con un solo hombre, me explico, ¿sabes qué pasa naturalmente con las hijas? Lo mismo. Si había un hombre, me explico, que era un inmoral en todo sentido, ¿sabes qué pasa? Normalmente los hijos no crecen y dicen, yo voy a ser perfecto, limpio, puro y santo. Claro que no, siguen el mismo patrón. Si alguien batalla con el alcohol, ¿sabes qué pasa con lo también? Normalmente hay una inclinación a que batallen, no siempre, pero siempre hay una inclinación también. Ahora, ¿por qué? Si probaron de las cosas de Dios, si gustaron de ellos, después se dan la espalda, me explico, y se alejan. Porque ellos deciden. Porque usted decide. Punto 3 y último, la negación de la bendición. Punto A, una pregunta llena de gracia. Una pregunta llena de gracia. Cuando leemos una vez más en Mateo capítulo 23, versículo 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? La pregunta, hermanos, es llena de gracia porque, ¿saben qué? En última instancia, Dios no tiene que bendecirte a ti. Dios no tiene, me explico, que mostrar su gracia para con tu vida. Dios no tiene que arreglar tu matrimonio. Dios no tiene que arreglar la vida de tus hijos. Y Dios no tiene que ayudarte a que tengas que comer la próxima semana. No tiene que ser. Dios no está ligado, me explico, a arreglar tu vida para que ahora sí voltees a verlo y le glorifiques y ahora sí tengas salvación. No está ligado, no tiene que hacerlo. Dios no tiene que arreglarte, me explico, ni darte aquellas cosas que tú anhelas en tu corazón. No tiene que hacerlo. ¿Dónde dice? Dios no está ligado, me explico, a bendecirte a ti. Si Dios lo hace es por su gracia. Entonces, cuando la pregunta es ¿cuántas veces quise, hermano? Es que Dios no tenía que intentarlo una y otra vez. De hecho, en esencia, si Dios te ha ayudado alguna vez, es suficiente evidencia, me explico, para buscarle. Sin embargo, la pregunta es ¿cuántas veces quise? ¿Cuántas veces lo intenté? ¿Cuántas veces intenté captar tu atención, tu corazón, y tú no querías, y tú no quisiste? No, es que me piden demasiado en la iglesia. Eso no importa. ¿Cuántas veces Dios quiso tu corazón? No es la iglesia, es Dios. No, es que esto de la vida cristiana es tan difícil. Bueno, la Biblia dice que hay un yugo. ¿Vas a cargar el del mundo o el de aquí? Tú decides. Aunque la Biblia dice que Cristo dijo que su yugo es fácil y ligera su carga. Pero pues tú decides. ¿Cuántas veces quise, cuántas veces Dios, hermano, va a tratar de captar tu atención una y otra vez? Para decirte, hey. Y tú vas a seguir diciendo la misma respuesta, pues ahorita no quiero. Es más fácil pensar que después en un futuro lo vas a hacer, pero después en un futuro vas a tener tus propios problemas otra vez. Diferentes circunstancias que te van a impedir buscar a Dios. Ahorita, no, pues soy joven, tengo que vivir la vida. Pues sí. ¿Y cuando tengas hijos se va a calmar? ¿O va a ser más complicado? Cuando tengas esposo o esposa, ¿se va a calmar o va a ser más complicado? Cuando tengas nietos, ¿se va a calmar o va a ser más complicado? Cuando tengas que retirar, ¿se va a calmar o va a ser más? Siempre hay una razón del por qué no buscar a Dios, siempre. Siempre hay algo que parece prioritario, que parece más importante. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es increíble la gracia de Dios al momento de preguntar esto, porque Dios no tenía que hacerlo. Dios no tenía, hermanos, que ayudarte a superar tu relación anterior para darte una nueva relación. No tiene. Pero si lo hace, ¿por qué de todas maneras decides no seguirlo?
Esa es la pregunta. Dios no tenía que ayudarte en tu trabajo ni ayudarte con tus problemas. No tenía que hacerlo. Pero si lo hace, la pregunta es: ¿por qué entonces no has volteado? Porque Dios no tenía que hacerlo. La pregunta en esencia conlleva gracia. Gracia es un regalo inmerecido. 1 Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La pregunta es: ¿por qué, hermanos, muchas veces nuestro corazón está tan duro para no voltear a verlo? ¿Qué más tiene que hacer Dios, me explico, para llamar tu atención? Gente aún batallando en problemas de salud que voltea y dice: Señor, si me ayudas esta vez. Sí, Señor, si me permites esta vez. Y salen, me explico, y están viviendo a lo mejor peor o igual que antes. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué aquellas personas que Dios muestra su gracia y te contesta, de todas maneras decides darle la espalda? ¿Por qué? Te digo por qué: porque no quisiste. Porque es tu posibilidad, es tu alternativa y no quisiste. Punto número B, una respuesta incoherente. La pregunta o la respuesta incoherente es: ¿por qué no querer la bendición de Dios? ¿Por qué no querer que Dios siga obrando en su vida? ¿Por qué no querer que Dios tenga su mano? ¿Por qué no querer ser protegido por las alas, por así decirlo, de Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué no experimentar su gracia, su bendición, su misericordia y aún galardones eternos? ¿Por qué no? La respuesta a esta pregunta es cierta, hay cierta incoherencia. ¿Por qué no? Jeremías 5:3 dice: oh Jehová, no miran tus ojos la verdad. Los azotaste y no les dolió. Les consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que la piedra y no quisieron convertirse. Qué feo es que gente en situaciones complicadas y difíciles y aún así endureciendo su corazón. Jóvenes, me explico, que tienen una vida triste, destruida, sin esperanza y aún así no querer escuchar de Dios. Les platiqué una vez, estaba platicando con un muchacho que consumía cristal y me dijo: ¿sabes qué? De hecho me lo ofreció. Muy amablemente. Me dijo: ¿quieres? Le dije: no. Y estaba otro niño ahí de unos 10 años, 11 años. Y empecé a hablar con él. Le dije: ¿quieres que te comparte el evangelio? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres salir de donde tú estás? Me dijo: no quiero. ¿Cómo no vas a querer? Volteas a ver su casa, ni puertas tenía, me explico, era un desastre en esencia. Y él, pues obviamente no muy aseado, estaba sucio, pero quería seguir fumando. Y no quieres, o sea, no consideras la posibilidad de salir de ahí y hacer de tu vida algo mejor. No solo salir de ahí, sino tener vida eterna, si Dios te lo... O sea, no. Me dijo: no quiero. Ya llevo muchos años en esto. Y como ya llevo muchos años, pues estoy bien. Si me muero, está bien. Es más, quiero irme al infierno. Y dije: pues ¿qué le vas a decir a alguien que no quiere? Pues no quiere. Si no quiere, pues ni modo, no quiere. Pero el muchacho le dice: ¿sabes qué? Mira, no me lo digas a mí. Es más, cuéntaselo a él. Había un niño que también estaba iniciando en estas cosas. Y el niño me dijo: no, pues no. Y luego: ¿cómo no? Me dijo: no, lo vas a escuchar. Le dice: siéntate aquí, lo vas a escuchar. Le dijo el drogadicto al niño: tienes que hacer algo diferente de tu vida. Y con ganas de decirle: ¿qué ejemplo? ¿Qué? O sea, ¿qué? Pero sabes, hay muchos cristianos que así viven también. Y son expuestos a la palabra de Dios, a una predicación, son expuestos, me explico, aún al consejo del pastor, son expuestos a tragedias en su vida y simplemente endurecen su corazón y dicen: no, está bien. Si tengo que volver a pasar por esto, pues lo paso, prefiero seguir así. Pero tú decides. Este muchacho, aunque me explico, me partió el alma porque ¿cómo no vas a querer? Pues, ¿cómo no vas a querer salir de donde estás? Me dijo: no quiero, no lo ocupo, no voy a, prefiero, es más, quiero irme al infierno. Así me dijo: quiero irme al infierno. Y la mayoría de los que son adictos hasta llega un punto en el que por alguna razón desean el infierno. Bueno, he platicado con varios y llega un punto en el que ya, o sea, prefieren irse por alguna razón. Una respuesta incoherente.
Isaías 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste. La pregunta prevalece: ¿por qué no quisieron? ¿Por qué cuando Dios trata de mostrar su gracia y su amor y su mano a una persona, me explico, que no tiene esperanza, de todas maneras no quiere? ¿Por qué decide mejor endurecer su corazón y poner una cara y decir, no, ¿sabes qué? Sigo pensando que estás loco. Ok. Es tu opción. Punto C y último, una condición limitada. Mientras vemos a un Dios que es amplio en misericordia, que es amor, hermanos, también es un Dios justo y fuego consumidor. Y mientras Dios extiende la gracia a tu vida una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, no está ligado a mañana también ofrecértela. Hay líneas que si las cruzas ya no hay vuelta atrás. Es una bendición trabajar en el ministerio, ¿saben? Pero ¿sabes que hay cosas que puedes hacer para descalificarte del ministerio también? Si cruzas esa línea no vas a poder tener, me explico, la mano de Dios en tu vida. Es una bendición el matrimonio, pero sabes, puedes cruzar ciertas líneas que tu mente puede estar tan corrompida que ya no puedes volver a tener un matrimonio como deberías. ¿Sí sabes? Es una bendición el tener hijos, pero puedes cruzar una línea también que te impide. Hay muchas bendiciones que Dios tiene, pero mientras Dios tiene misericordia una y otra y otra y otra y otra vez, no está ligado a cuando se te plazca voltear a verlo. Dios no está ligado a aguantar todos sus berrinches tantas veces, me explico, hasta que quieras, porque aún el pueblo de Israel fue destruido de raíz, dice. Y la única razón por la que no lo exterminó fue por gracia a la obediencia de Abraham al principio. Es la única. Y a lo mejor si Dios no te ha permitido, me explico, experimentar más cosas, es porque a lo mejor alguien está orando por ti, no lo sé. Pero si alguien está orando por ti, hermano, anímalo a que siga haciéndolo. Porque quién sabe qué pasa después. ¿Se acuerdan con Sansón? ¿Sabes cuándo llegó Sansón a deteriorarse cada vez más y más hasta que Dios se apartó? Cuando sus padres murieron, dice la Biblia. No lo sé. Pero yo considero, conociendo nomás el historial de cómo fue llamado y cómo Dios habló con la mamá de él y su esposo, me explico, eran hombres que amaban a Dios, que se entristecían cuando Sansón tomaba malas decisiones. Me imagino yo pienso que ellos hacían sacrificios por él, no lo sé, y oraban y le rogaban a Dios por él, no lo sé. Nomás conociendo eso, yo pensaría que son buenos hombres. ¿Sabes cuándo Sansón se terminó de apartar? Cuando sus padres murieron. A lo mejor porque ya no había nadie que rogara por ellos. Y la misericordia de Dios dijo, ¿sabes qué? Ahí estuvo. No te puedes burlar de Dios. La Biblia dice que nadie se burle de Dios sin consecuencias. Nadie se burla de Dios sin consecuencias. Ahorita tú puedes decir, ¿sabes qué? No lo ocupo. No importa, está bien. Bueno, cuando cruces la línea, tristemente, ojalá y entonces sea suficiente para que voltees a ver. Cuando pases de esta situación, me explico, donde pensaste que no lo ocupabas, a donde ya Dios tuvo que tratar y traer cierto quebranto a tu vida, ojalá entonces sea suficiente y no endurezcas tu corazón, porque entonces, me explico, estarás exponiéndote a algo todavía más complicado. Y llega un punto en el que ya Dios puede endurecer tu conciencia misma, que ya no lo busques, y eso todavía es peor. La respuesta a la pregunta es que no quisieron. ¿Cuál es la respuesta de Jesucristo a su pregunta? La pregunta hacia usted. Si Cristo le dijera, ¿cuántas veces quise llamar tu atención? Una y otra y otra y otra vez, y no quisiste. ¿Qué tiene que hacer Dios para que usted considere ahora sí buscarlo? Porque lo único que quiere hacer es traer bendición. Sus pensamientos son de paz, dice la Biblia. ¿Pero qué tiene que hacer? ¿Tiene que quebrantarte una vez más? ¿Tiene que pasarte por una situación difícil otra vez? ¿Tiene que traerte a carencias otra vez? ¿Se tiene que destruir tu matrimonio una vez más? ¿Perder a otro hijo? ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer entonces para que voltees a ver? ¿Quitarte el dinero que tanto aprecias?
Porque sabes, gente aún, me explico, junta mucho dinero y es cuestión de que te lleven una vez al hospital y todo lo pierdes. Una vez. Una piedrita. Una bolita. ¿Qué tiene que hacer Dios para llamar tu atención? Tienes que involucrarte otra vez con malas amistades. Otra vez. La pregunta de Jesucristo es: ¿cuántas veces quise recogerlos como una gallina a sus pollitos? Dice, y no quisiste. Ojalá Dios haya orado en su corazón para que así consideres. Porque como les dije, Dios no está ligado a ofrecer su misericordia una vez más. Oremos. Padre Celestial, gracias.